muchas gracias por asistir a esta primera jornada. Una jornada que bueno, lanza un poco un ciclo, ¿no?, de charlas que van a ser muy interesantes, no solo para los mequinenzanos. Yo creo que van a despertar el interés de muchísima más gente, de investigadores, de personas que están vinculadas con el tema de la historia, de la arqueología. Estas jornadas están referidas al yacimiento de los Castellets. Los Castellets, el yacimiento Castellets, yo creo que está considerado, y corregirme los expertos, está considerado uno de los más importantes del Valle del Ebro, un yacimiento arqueológico también que es fundamental para lo que ha sido la historia de Mequinenza y de lo que somos, en definitiva. Está datado, creo que una antigüedad de unos 3000 años, ¿verdad? Y fue descubierto en el año 76, si no recuerdo mal, por el grupo de arqueólogos de Mequinenza, capitaneados por Josep Carbonell, que tristemente hace poco nos dejó, y que luego, posteriormente, en los años 80, el gobierno de Aragón hizo unas cuantas investigaciones, unas cuantas campañas de arqueología, capitaneadas por Ignacio Royo, que tenemos la fortuna de tenerlo hoy aquí. Creo que también vas a estar en la próxima jornada. Vamos a intentar realizar la visita hoy a los Castellets, si el tiempo lo permite, y si no, pues intentaríamos hacerla en otra ocasión. Desde esas labores que se hicieron en los años 80 y que ya destaparon y dieron una idea de lo que eran los Castellets, llegamos sin prácticamente actividad hasta los años 2015-2016, donde el grupo de investigaciones Coses del Poble pues relanza todo eso y realiza unas jornadas, ahora justo lo hablamos con Darío, ahora unos 10 años, de promoción, ¿no?, de difusión del patrimonio prehistórico de Mequinenza. Y de allí, en el año 2017, la asociación se pone en contacto con el Ayuntamiento de Mequinenza para, de alguna forma, dar a conocer, denunciar la situación que ya empezaba a ser preocupante del yacimiento. Uno de los elementos que todos tenemos presente es el torreón, que ha llegado a un punto, pues, de degradación máximo y extremo. Entonces, tomamos buena nota y en 2022, Darío, cogemos ese guante que se nos lanzó y lo primero que hacemos es solicitar al Gobierno de Aragón, a Patrimonio, la declaración de bien de interés cultural del yacimiento de los Castellets, cosa que todavía, a pesar de todo, todavía no se había solicitado. Tuvimos la enorme colaboración en ese momento del propietario de los terrenos, la Sociedad Civil de Montes de Mequinenza, y bueno, pues aquí estamos, en este año 2025 hemos vuelto. Ya sabéis que la declaración de UNDIC es lenta. Este año 2025 Darío se reunió con la directora general de Patrimonio y los trámites se están adelantando y es previsible que tengamos buenas noticias en breve. Con lo cual, pues vamos avanzando. Pero esto ha sido un relanzar porque también en este año 2025 se ha publicado un estudio que la verdad ha tenido una magnífica difusión, un estudio genético, pionero, que ha realizado la Universidad de Zaragoza. Aquí nos acompaña una de las autoras, y bueno, varios de ellos. Pues, perdón, no nos habían presentado todavía. Y bueno, la verdad que todo esto ha relanzado el interés en Mequinenza y en la zona. Y entonces, pues con todo esto, más que también en este año 2025 por fin hemos podido dotar presupuestariamente y acometer las obras de consolidación y restauración, porque lamentablemente no solo ha sido consolidación, ha tenido que ser también restauración del torreón ibérico. Pues con todo esto hemos visto que ya es el momento de que se relance todo, y por eso hemos programado esta serie de charlas y de eventos, visitas que vamos a tener durante las tres próximas semanas. Yo, la verdad, que lo más importante de este relanzamiento ya no solo son estos elementos tangibles que tenemos aquí, lo es también que estamos empezando ya con la redacción del plan director.
porque lo que se tiene que tener claro es que hemos de seguir con todos los trabajos que ya se iniciaron en los años 70, en los años 80, que de alguna manera se han ido continuando de una forma un poco más desordenada, si me lo permitís, y debemos continuar con este plan director que, una vez esté terminado, pues marcará la línea y la senda para terminar de descubrir lo que son ya los secretos de los castellers, ¿vale? Unos secretos que posiblemente enlacen con lo enigmático y la enigmática Octogesa, ¿vale? Y nada, ya para finalizar, pues agradecer a todos, a los investigadores, a los colaboradores, a las entidades locales, las nominaba hace un momento Sociedad Civil de Montes, pero especialmente al grupo de investigación Coses del Poble, porque durante estos 50 años de historia de estas investigaciones en los castellers han mantenido viva la llama del interés por la historia, la prehistoria de Mequinenza. Muchas gracias. Y ahora doy paso a... Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer la amabilidad del Ayuntamiento de Mequinenza por invitarnos a dar esta charla. También agradecer a la Sociedad de Montes de Mequinenza la amabilidad y en prestar todos los medios para que se pueda empezar a recuperar este conjunto. Y la charla le he planteado, en primer lugar, como un acto de homenaje y de reconocimiento a la labor de toda la gente, de todos los aficionados a la historia de la arqueología de Mequinenza, que muchas veces en la más absoluta de las soledades e incluso con la incomprensión de los poderes políticos y administrativos estuvieron trabajando durante muchos años, pero que luego, en el momento que nos incorporamos ya, digamos, legalmente, con todos los parabienes de las administraciones a la investigación, se pusieron de nuestro lado y han colaborado con nosotros, y de hecho no solo han colaborado, sino que nos han empujado para seguir en esta aventura, en un proyecto casi de vida con Fabiola, mi mujer, en el que estuvimos durante más de 14 años viniendo todos los veranos durante meses a trabajar aquí, a pasar calor, a pasar frío, y luego continuamente hemos seguido trabajando prácticamente ininterrumpidamente hasta nuestros días. Bueno, empezamos, ya veis el título. Como muy bien ha dicho el señor alcalde, el conjunto de los Castellers es un conjunto arqueológico excepcional. Excepcional por muchos motivos, como vamos a ir desgranando a lo largo de la charla. Bueno, en primer lugar, tenemos que situar geográficamente el hallazgo. El término municipal de Mequinenza está en un lugar, en un enclave estratégico del Valle del Ebro. Está en la confluencia del Segre con el Ebro, que son dos vías de comunicación a lo largo de toda la historia y desde la prehistoria, como se ha constatado en diferentes investigaciones, no solo de la Universidad de Zaragoza, nuestras, de todo el ámbito catalán. Es una vía de comunicación extraordinaria. Son las autopistas de la prehistoria. Luego, además, el tipo de terreno también propicia este tipo de asentamientos. Por un lado, todos los depósitos terciarios que generan unas planas tremendas, y luego una zona barrancada por la erosión, donde se sitúan un montón de abrigos que también algunos hemos excavado y otros hemos localizado con arte rupestre. Por otra parte, se trata de, hasta hace muy pocos años, era un ecosistema mediterráneo muy poco degradado, se conservaba muy bien. Hay una población autóctona de ciervos, hay muy pocas zonas donde no se haya tenido que reintroducir. Aquí el ciervo y la caza mayor todavía sigue, todavía nosotros hemos conocido a gente que vivía de la caza, vivía en Masías y vivía de la caza en los años 80. Y luego es un término enorme, es de los más grandes de la provincia de Zaragoza. 30.000 hectáreas son muchísimas hectáreas. Y luego, por supuesto, hay que mencionar, para empezar, que aquí ya había un germen de investigación con el Grupo Arqueológico de Mequinenza, y dirigido o empujado por José Carbonell,
entrañable amigo y colaborador exhaustivo nuestro desde el principio. Y luego a continuación, cuando ya retomamos desde el principio, desde el Museo de Zaragoza, un trabajo que se había dejado colgado con la primera intervención de Miguel Beltrán. Y por último, comentar que cuando empezamos el proyecto de investigación no queríamos excavar un solo yacimiento. Lo que queríamos era estudiar la evolución del poblamiento desde la prehistoria a la protohistoria en un punto concreto del que no se conocía absolutamente nada. Estaba muy lejos de todos los sitios, ningún evento universitario investigador de Zaragoza se quería ir hasta aquí porque había yacimientos más cerca, y nosotros, en plan loco, cuando hablamos con el director del museo, digo, oye, pues nos gustaría empezar en Medina. Hola, vosotros mismos, está muy lejos, pero porque venir a Mequinenza en los años 80 no era como venir ahora. Y bueno, y a partir de ahí empieza. Este, digamos, es el producto resumido de todo el trabajo que se ha hecho estos años. Aquí no está todo, aquí hay muchas más cosas todavía para plasmar, pero este es un mapa que hemos sacado del Plan General de Ordenación Urbana, del PGU, 2017, en el que ya había aquí inventariados más de 80 yacimientos. Esto solo supone, no llega ni al 20% del término municipal. O sea, digamos que hay un 70 o un 80% del término que está todavía sin prospectar. O sea, esto implica que, por ejemplo, en Caspe, que se conocen más de 400 yacimientos arqueológicos. O sea, que a lo mejor estaremos en esas cantidades. Es un proceso que, por supuesto, nosotros no lo veremos terminado, pero que esperemos que continúen otros. Nuestra labor. Nosotros ya hemos puesto la semilla y ahora esperamos que, como decía Antonio Beltrán, crezca y florezca. Bien. La carta arqueológica de Mequinenza es muy importante para explicar un poco a qué se llega con los castellets. Empiezan en el año 83, que es cuando nosotros ya nos incorporamos con la dirección de los trabajos para empezar a trabajar aquí. Como ya dije, aquí está un poco lo que os acabo. Lo importante es que en todo esto que hemos trabajado tenemos datos desde el Paleolítico Medio hasta época moderno-contemporánea. O sea, tenemos toda la evolución del poblamiento a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo cual hay muy pocos lugares en el Valle del Ebro donde en tan poco terreno, estamos hablando de un radio de un diámetro de 6-8 kilómetros, tengamos toda la evolución del poblamiento. En cuanto al arte rupestre, también es un unicum en la península ibérica. O sea, en este momento podemos adelantar que estamos hablando de 100-120 yacimientos con arte rupestre. No hay ningún término municipal en España que tenga esa aglomeración de pintura rupestre. Mi mujer el otro día, Fabiola, me decía, es que en Mequinenza van con el caldero, con la pintura y la brocha y van pintando por todos los lados. Y es verdad, o sea, es una cosa que no hemos constatado en ningún sitio, en ninguno. Hay concentraciones por 10, con 15, con 20 abrigos y ya son... Lo de aquí es algo extraordinario. Tan importante que unos 15 yacimientos están incorporados en la lista de Patrimonio Mundial. Es decir, 15 yacimientos que están inventariados y se sabe cuáles son porque están publicados en el BOA, son bienes de interés cultural y además Patrimonio Mundial. Lo cual también es una cierta obligación de conservar los otros y de los poderes municipales para tenerlos por lo menos que no vayan a más. Que no se deterioren, salvo por el proceso lógico de deterioro natural. Sí que es importante recalcar que a Mequinenza se le conocía por los embalse, por el turismo tal y por la pesca. Ahora a Mequinenza se le conoce internacionalmente por su arqueología. Y eso es muy importante, porque es un valor añadido a un tipo de turismo cultural que cada vez está más en alza. Y para eso tenéis además los museos, para que además darle más importancia. Y todo basado en tres, que son un cuarto luego que también comentaremos, tres yacimientos básicos. Barranco de la Mina Valfera, Riols 1 y Castellets. En torno a esos tres, y luego Valmayor, que se excavó mucho más recientemente, han generado toda una bibliografía científica
que ha sobrepasado lo que es el ámbito autonómico, incluso el regional o el autonómico. Ahora son cementos conocidos internacionalmente, máxime ahora a partir de este último trabajo que ya es de reconocimiento mundial. O sea, esto yo no había pensado que nos iban a salir ni en National Geographic ni en, muy interesante, referencias de un yacimiento arqueológico. Normalmente son cosas que las vemos los arqueólogos. Y luego, por último, todo esto se ha reflejado, por fin, en el compromiso del Ayuntamiento de incluir todos los yacimientos que se localizaron hasta 2017, incluirlo en el Plan General de Ordenación Urbana. Vale. Y ya no hay texto, ahora ya a ver fotos, que es lo que nos interesa. He puesto unas pequeñas muestras, unas pinceladas, porque todo esto genera a su vez varias conferencias, entonces que lo sepáis, que de esto da para mucho. Aquí hemos puesto solo un pantallazo de algunos de los yacimientos más conocidos, algunos prehistóricos, otros pueden llegar incluso hasta el mundo ibérico o incluso medieval, pero para que veáis muestra tanto de grabados rupestres al aire libre, grabados rupestres en abrigo o pinturas rupestres. Y algunas claramente, como estas, que son claramente prehistóricas, y esta también. El yacimiento más antiguo hasta ahora es el Valmayor 11, que es un abrigo que excavamos hace relativamente poco, en el 2005-2006, donde tenemos que ha supuesto un paradigma para el estudio de la evolución y de la implantación del neolítico en todo el Bajo Aragón, porque salieron mucho material arqueológico y las dataciones indican que estamos ante un poblado, ante un asentamiento no fijo, estacional, en el que se inicia el proceso de neolitización. Estamos hablando de fechas en torno al 6000 a.C. Otro yacimiento importantísimo, esta vez codirigido con Fabiola Gómez, que es Riols 1, es el único poblado neolítico al aire libre conservado con estructuras de habitación en todo Aragón y probablemente en casi todo el Valle del Ebro, porque en otros sitios que se empezaron a excavar están prácticamente destruidos. El único yacimiento paralelo a esto sería Los Cascajos, donde también hay un hábitat importante, y algunos en el País Vasco que se conocen muy mal, que ahora están empezando a retomarlos. Pero este es el mejor conservado. O sea, además salen todas las estructuras, tanto de las cabañas, por ejemplo, esta, como todos esta otra, y los hogares que son cubiertos luego con diferentes empedrados. Aquí estuvimos haciendo 4 campañas de excavación, por supuesto queda yacimiento, y de este además al lado sale una necrópolis de la que luego hablaremos. El otro yacimiento importantísimo, Barranco de la Mina Balfera, donde había una necrópolis con bastantes sepulturas, pero la agricultura, el cambio de poner los embalses hizo que todos los huertos hubiera que trasladarlos a zonas más altas, y claro, al roturar los terrenos, pues evidentemente eso, sin ningún tipo de control, que no lo había, pues se destruyen. Aún así, llegamos a excavar dos sepulturas, la 1 y la 2, donde claramente se trata de sepulcros de cistas megalíticas, fechadas en el Neolítico Medio, con un ajuar en esta sepultura, en la 2, absolutamente excepcional. Estamos hablando, nos vamos a un 3500, 3600 a.C. Y ya entramos en los antecedentes más cercanos a los Castellets. De hecho, esta es la ladera oeste de los Castellets, donde se sitúa todo el poblado de la Edad del Bronce. Esto es Mas de Casildo, esto es la tumba de Riols 1 y esto es Valporquera, que es otro poblado de la Edad del Bronce que está río arriba, mucho más arriba. Es en ese cerro impresionante con esta vasija. Y este material que es de los Castellets, fechado en la Edad del Bronce.
Y el preludio más cercano a las tumbas que nos salen de inhumación en los Castellers, de las que hablaremos un poquito ahora, y más el próximo día, estarían en las tumbas que encontramos de una necrópolis pegada al poblado de Riols 1. Esta es la sepultura 1, donde sale un individuo infantil ya avanzado, que además está atado, no está en posición fetal, lo han empaquetado, o sea, los plegaban y los ataban, por eso está tan flexionado. Y la tumba 2, que es esta magnífica cista megalítica, con lajas radiales y un ajuar. Esta tumba está reutilizada, tiene una fase calcolítica y la fase más moderna, que ya es del Bronce Medio, además datada por carbono 14, en torno al 1600-1400 a.C. Y aquí está la sección, la planta y la sección. Si luego vemos las secciones, esta sección es idéntica a los túmulos de los Castellers, es lo mismo, el mismo mundo. Y ya entramos en los Castellers. Bueno, los Castellers se sitúa como por carretera unos 4 kilómetros desde aquí, que cruzar el río y la carretera que te deja. Se compone, en principio pensábamos de 2 cabezos, ahora son 3, hay un Castellers 3, que también hablaremos, y se concentra en el poblado, en este pequeño cabezo, y Castellers 2, que es la gran necrópolis que nosotros excavamos. Esto sería Castellers 1 y Castellers 2. Son 2 espolones inmensos que caen sobre el Ebro. Para que os hagáis una idea, pues probablemente unos 60-70 metros de cota de desnivel. Están, por supuesto, controlando el paso por el Ebro. Una situación excepcional, con buena insolación y con un acceso al agua muy sencillo. Hay una foto aérea muy interesante porque aquí se ve muy bien, esta sería la esquina de la necrópolis Castellers 2, el pobladito que va de todo esto, más toda la ladera que no se ve, ahí estaría el torreón y la muralla. Este es el foso, y a partir de aquí, que hay 2 estelitas que se ven, estaría todo el desarrollo de la necrópolis Castellers 1. Se ve perfectamente la ubicación y sobre todo cómo domina totalmente el paso por el Ebro, cosa muy importante en la prehistoria. Aquí, por ejemplo, todo esto es donde se situaría el poblado, sobre todo ya desde la del Bronce. De hecho, en la parte más baja, pegando ya casi la carretera, encontramos varios basureros con material de la Edad del Bronce. Ahí está el foso y el torreón. Aquí hay una vista desde el este, el foso, la muralla del torreón y el poblado se desarrolla. Y aquí, desde la necrópolis, el torreón, la muralla y el poblado. Y aquí una vista, porque hay 2 fases. Hay una muralla ciclópea claramente del Bronce final y primera del Hierro, y esta es la fase ibérica, claramente, probablemente del siglo V a.C., que es donde se ha actuado ahora. Una vista de detalle. Como puede verse, la diferencia es abismal entre el tipo constructivo. Son grandes piedras sacadas probablemente de la cantera de roca de allí mismo, y aquí es pequeñas piedras mucho más pequeñas trabadas con barro. Estas están colocadas en seco, esta está trabajada con barro, igual que por ejemplo el torreón de Oliete, que también ahí está hecho igual todo. Aquí hay un detalle. Probablemente hay 2 posibilidades, o se entraba por aquí o se entraba por aquí, el poblado. Y esto ya es una vista del desarrollo del poblado. Como puede verse, hacia el este las laderas son muy abruptas, probablemente se habrá desmontado parte del poblado, y donde se conserva mejor es en esta ladera, en la ladera este. Vistas del poblado con los restos que se encontraban en 1983, que fue cuando hicimos la primera prospección, donde nos acompañaron, pues yo creo que Miguel Ibar, y nos acompañó José Carbonell, que fuimos con los que contactamos. O
Se ven casas, restos de casas, pues con unas 4 o 5 hiladas de doble hilada de piedra y el resto en adobe. Muy típico de poblados ya a partir del siglo V. O sea, los restos que excavó el grupo arqueológico de Mequinenza pues son más bien del Ibérico antiguo. No hemos encontrado claramente niveles ni estructuras de la Edad del Bronce. Esto sería, digamos, ya la parte tardía de los castellets. Y esta es una recreación que le hizo la empresa que hizo todo el proyecto de acondicionamiento y tal, y nos cedió esta imagen. No es real, es una recreación de cómo pudo ser. Evidentemente, yo creo que habría que tender más bien a un poblado de calle central, pero la idea general refleja bastante la realidad. Evidentemente, el foso lo han agrandado un poquito, pero evidentemente si se excava el foso es más profundo y probablemente habría un paso que serían posiblemente unos troncos para poder pasar. Y a partir de aquí se ve muy bien la necrópolis, la Castellets 1 y Castellets 2, que estaría ahí. Y aquí, esta zona de aquí, es donde está Castellets 3. Esto no lo sabe mucha gente. Bueno, material. Claramente aquí hay de dos épocas claras. Hay material de la Edad del Bronce, que sería la parte, digamos, estamos hablando de un bronce medio tardío, y claramente material ya de campos de urnas antiguos. Estamos hablando 1200, 1000 antes de Cristo. Un molino, que no tuvieron narices de bajarlo y llevárselo aquí al pueblo, porque esto pesa. Y un molde que en un primer momento pensábamos que era una pieza, y ahora es un molde de fundición en arenisca que es para hacer un espejo. Hay muy pocos, hay creo 1 o 2 en todo el Valle del Ebro, aquí hay uno. Es muy típico porque de hecho en las estelas decoradas del sudeste aparecen reflejados espejos, era un símbolo de estatus social el tener un espejo, como tener armas o tener un carro. Bueno, pues aquí hay. Y esto es un asa de apéndice botón, son unas vasijas en las que en el borde se coloca pues, para sujetarlo. Al cogerlas se pone el dedo, son asas de botón, que es una característica además muy típica de esta zona de Cataluña y del Valle del Ebro, pero no llega hasta Zaragoza, se queda en esta zona, la parte oriental. Bueno, esta foto alguno se emocionará, estoy pensando en Elena, donde ve ya aquí a José Carbonell y algún personaje más. Esto es de los años 70, esto es en los años 72, 73, están unos mozalbetes donde montan el grupo arqueológico de Mequinenza y tengo las planimetrías, porque estos chavales no eran cualquier chaval, o sea, es que sabían excavar, sabían lo que hacían. Cuando José me pasó todo el trabajo que habían hecho, digo, pues esto es lo que hacemos los arqueólogos. Claro, es que luego además José consiguió la licenciatura, consiguió ser arqueólogo, que era la ilusión de su vida. De hecho, si hubiera podido, no hubiera trabajado en la mina, hubiera trabajado de arqueólogo, porque José lo vivía. Y bueno, y aquí están una pequeña muestra pues, de las sepulturas que iban encontrando. Eran túmulos de incineración. Túmulo es una estructura de piedra, a veces con un montículo de tierra, o a veces, como aquí en estos casos, son lo que llamamos túmulos planos. No tenían una estructura encima. Hay túmulos y estos se trata de túmulos planos, donde hay un empedrado que rodea todo un círculo de piedra y en el centro hay una cista con lajas de piedra, con una tapadera y dentro la vasija con los restos de la incineración. Bueno, pues aquí están con una ilusión tremenda excavando. ¿Esto qué ocurre? Llega a oídos del director del Museo Provincial de Zaragoza, entonces Miguel Beltrán, que era el inspector provincial de excavaciones. Claro, para hacer excavaciones arqueológicas, a pesar de que en esos momentos estaba en auge todo el tema de operación rescate y muchos maestros se van a los niños a picar por ahí, pues era una actuación no autorizada, incluso estaba penada por la ley. ¿Qué hizo Miguel Beltrán? Vino aquí, les echó una regañina, cogió el material y le digo, no lo hagáis más, y llevó el material al Museo de Zaragoza.
Yo me incorporé en el museo, pues precisamente me parece que fue en esos años, en el 76. Y ya desde el primer momento, que yo ya me gustaba mucho la protohistoria, digo, Miguel, ¿esto vas a hacer algo? No, tal. Total, que al final de los años digo, oye, que me voy a hacer cargo yo. Y guardaba un teléfono y una dirección de Miguel Beltrán en un cuaderno y me puse en contacto con José Carbonell. Y a partir de ahí empezó toda la movida que ha llevado a todo esto. Entonces, como preludio a las excavaciones, hicimos un primer trabajo de clasificación de todo el material que habían recuperado ellos y que estaba en el museo, y de algún vaso más de gente del pueblo que nos lo cedió para poderlo dibujar y estudiar. Con esto se hizo una primera tipología, con unas cronologías que se iban a momentos muy antiguos, estábamos hablando de entre el 1100 y el 800, 700 a.C., esto es todo sin excavar, solo con el estudio tipológico de los materiales. Ahí se ven todas las urnas, algunas de las urnas que salieron con su correspondiente tapadera, algunas con un retalle en V que ya Pita Merced en su día ya dijo que era el agujero del alma, era para que saliera el espíritu. Evidentemente es algo ritual, porque una tapadera que pretendes que esté sellando la urna y que le hagas un agujerito, pues es para que salga algo, evidentemente. Pues esta gente evidentemente creía en el más allá. Bueno, y ya pasamos directamente a la gran necrópolis que está al lado, en el cerro este, que es todo este inmenso cerro, con diferentes vistas de cómo nos encontramos el yacimiento en el año 83, cuando empezamos a excavar. Además, fuimos tan chulos que empezamos por lo más difícil. Dijimos, venga, vamos a... Porque ya sabíamos lo que salía en la otra, dijimos, pues, y aquí empezamos a ver que salían tumbas mucho más grandes y que no se veía nada en superficie, no veíamos ni un hueso ni nada, pero dijimos, esto es muy raro. Conocíamos una cosa que había salido en esas fechas en Granja de Escarpe, que se llama el Tosal del Tancat, que les había salido una tumba, como luego veremos, prácticamente igual, pero que habían enterrado a un montón de muertos, 30 y tantos individuos, y les habían pegado fuego, pero no se habían quemado todos. Los de abajo estaban tal como los en posición fetal y enteros, y salieron. No sé si es en este vídeo, o sea, en esta Power o en el siguiente, pero bueno, lo vais a ver. Esta es una topografía, porque claro, todo esto luego implica el trabajo científico y técnico de documentar. Los arqueólogos, cuando excavamos un yacimiento, abrimos un libro, con la diferencia que tú el libro lo lees, lo recoges y lo puedes volver a leer todas veces. En un yacimiento arqueológico es un libro que cada hoja que pasas es una hoja que destruyes. Cada nivel que levantamos, lo levantamos y lo destruimos. No podemos volver a dejar como está. Con lo cual, tenemos que tomar todos los datos posibles para poder reconstruir ese libro, aunque sea reconstruirlo. Bueno, pues una de las partes importantísimas es la documentación topográfica, es decir, dónde salen las cosas y cómo se presentan. Aquí se ve perfectamente la zona, para que os hagáis una idea, nosotros hemos cavado aquí 57 enterramientos. Suponen probablemente menos del 10% de lo que hay en la necrópolis. Estamos hablando de una necrópolis que probablemente tendrá más de 500 sepulturas. Porque sabemos todos los huecos que hay aquí, tres sectores, el sector A, el B y el C, y luego algunas tumbas aisladas. Bueno, pues todo esto entre medio está lleno de sepulturas. No todo, pero la gran mayoría. Y además, fijaos que aquí hay una ladera relativamente llana para poder ubicar. Entonces, claro, excavar 57 sepulturas, algunas que solo llevaban una sola, llevar una campaña, ha implicado un montón de años. Excavar esta necrópolis entera, estamos hablando de un meneo presupuestario elevado y un equipo muy potente. Porque ahora no solo son los análisis tradicionales, es que ahora se está empezando a hacer genética incluso de huesos cremados. Sí que da algo de ADN, que ese es el problema. La cremación destruye todo, pero en algunos casos no. Bueno, y vamos a hablar sector por sector un poquito. El sector es donde empezamos, el primero, de hecho, empezamos
Por la tumba más grande, el túmulo 1 tiene casi 6 metros de diámetro, con doble anillo y una enorme cista con su cista interior, en el que salió una cosa muy interesante, porque salió un niño que además después de incinerarlo habían lavado los huesos, los habían limpiado muy limpios y los habían depositado en el fondo de la urna. De hecho, la urna estaba tan bien sellada que salió por dentro intacta, solo con los restos de la cremación, sin un gramo de tierra. Porque además la tapa además de la tumba era un losón, bueno, en fin. Bueno, espera, un momento, retrocedo. Y el resto son todo túmulos de incineración, individual en principio. Algunos, muy interesantes, con anexos. Esto posiblemente algunos lo han interpretado como que probablemente hay una tumba principal del primero que se muere y al lado se muere un familiar y le hacen una especie de anexo. Hay varios casos en los Castellets. Bueno, y aquí la tumba 1 con su ajuar, con el proceso, fijaos qué pedazo losa, tiene casi 1 metro, había que levantarlo entre 3 personas, con una losa de arenisca. Entonces salió perfecto, de hecho la urna al quitar la tapa estaba por dentro vacía, o sea, solo con el fondo, con los restos lavados, que esto es un dato muy interesante, o sea, no solo estaban cribados y lavados, o sea, habían dejado solo los restos y no tenía más ajuar, o sea, no lo enterraron solo. Hay que decir que en esta zona las tumbas son pobres, bastante pobres. O sea, normalmente incineran al muerto y a veces un anillico, una pulserica chiquitina y nada más. O sea, no estamos, que luego en Ebro arriba, bueno, los ajuares también son mucho más tardías. Pero estamos hablando de bronce final, estamos hablando de 1100, 1000 antes de Cristo, y aquí la cultura de los campos de urna es pobre. No es lo de Francia, que es, vamos, las tumbas son riquísimas. Bueno, la urna con su tapadera, salió otra tapadera más y otro resto, la planta y la sección. Tumbas de al lado, me parece que es esta es la 4, y cómo salen con su tapa. Muchas le levantamos la tapa y no había nada. O sea, ya en su día se vaciaron. ¿Por qué? No lo sabemos. Incluso tenemos una detectada con datación de carbono 14 del 260 después de Cristo, es decir, se saqueó posteriormente. Y la datación daba esa fecha. Probablemente en época romana, porque claro, los castellers a lo mejor llegó, si no, hasta el mundo final ibérico, pues a lo mejor pues, registraron, pues a lo mejor para sacar metal. El modelo de las cistas, que son unas pentagonales, hexagonales, cuadradas, hay una tipología amplia. El sector B, aquí es donde está la madre del cordero y lo que parte han estudiado Marina y Vanessa. Aquí está el túmulo 2, que como veis es un túmulo enorme, 5 metros de diámetro y una cámara de 2,5 metros de diámetro. Pero al lado, y no voy a hacer spoiler para la conferencia del próximo sábado, y aquí está el A28, donde salió, que esto no sé si lo habéis visto, vais a ver qué muerto salió. Qué muerto. Es el único que pudo estudiar, el que tiene el estudio en la tesis, José Ignacio Lorenzo, que de ese sí que está bien estudiado, al menos desde el punto de vista antropológico. Y todo esto de alrededor son todo túmulos de incineración individual, algunos con ajuar y otros vacíos. Porque ya os digo que en esta necrópolis, que no estaba excavada ilegalmente, bueno, alguna, pero básicamente estaba intacta, hay saqueos antiguos, o sea, muy antiguos, y no de este siglo, ni del anterior. O sea, se vaciaron, o algunas, incluso algunas les llegaron a construir y no se llegaron a ocupar. Son cenotafios, que eso es un tema muy interesante, pues son monumentos funerarios sin muerto. Y hay uno al menos. Este es el túmulo 28, que salió con un individuo colocado, este sí, en posición fetal. Una característica de esta necrópolis, todas las tumbas de inhumación que salen individuales o dobles, la cabeza apoya en una almohada.
en todos los casos, que es una característica incluso con paralelos, incluso hasta en Oriente. Y es un tema interesante a desarrollar, porque es el único sitio donde lo hemos constatado. Claro, tampoco hemos constatado en necrópolis con inhumación. O sea, que es que... Y curiosamente salió esta punta de flecha justo en el cuello. Yo le pregunté a José Ignacio, ¿es posible que muriera de un flechazo, que no le afectara hueso, pero que le corta la aorta y muere? Porque es muy curioso que salga justo aquí debajo. Si es una deposición no la ponen ahí, ponen en otro sitio. Pero bueno, este es un tema para desarrollar la investigación. También es un túmulo bastante grande, salió a 2 metros de profundidad, o sea, había que levantar unas losas tremendas para poderlo sacar. Solo para esto, para el enterramiento de este personaje. Una cosa muy interesante es que todas las tumbas de inhumación de esta necrópolis están en los lugares prominentes del terreno, están dominando el terreno y agrupando diferentes tumbas de incineración, como si fueran grupos, posiblemente grupos familiares. Claro, ahí nos vendría genial el análisis genético de todos los enterramientos, pero entonces sí que nos saldría exactamente si hay una relación de parentesco familiar o no, pero claro, es el problema de la incineración, que se carga todos los restos de ADN. De este mismo sector, algunas de las tumbas, esta es muy interesante, es la 56, que tiene incluida una estela con una hondonada como si fuera un sol, y está orientada además, este salió con una urna completa, muy bonita, y además con ajuar de bronce. Y otras, pues bueno, las urnas salían como salían, unas prácticamente machacadas, alguna como esta salía prácticamente entera, esta pulserita tan mona salió dentro de este. Estos ya son un poco más modernas, esta ya se va al siglo VII y esta estamos hablando del siglo IX y siglo VIII. Pero bueno, aquí veis muy bien la tipología de los diferentes enterramientos. Algunos no tenían relleno de piedras, en otros, como habéis visto al principio, así que hay un enlosado. O sea, no es uniforme el tipo de enterramiento. Tiene unas características generales iguales, y luego es muy curioso, en esta necrópolis prácticamente yo creo que no tenemos ni una cista excéntrica, están todas centradas en el centro del túmulo. Cosa que, por ejemplo, en Col del Moro, en Gandesa, y en el Bajo Aragón hay mucha tumba, o sea, mucha cista excéntrica. Aquí no, están todas centradas. Claro, ahí podríamos hablar de simbología solar, en fin, se pueden hablar de muchos temas. Y este es el otro sector, el C, donde más excavamos y donde hay una tumba, la 14, que es la más antigua, la que da cronología más antigua, a pesar de que hay un problema porque es que la variabilidad de un más o menos 190. Pero bueno, la tipología del material es evidentemente muy antigua. Estamos hablando de un bronce final, probablemente 1 o 2. Estamos hablando, las dataciones calibradas están dando un 1300, 1250 a.C. Estamos hablando siglo XIV a.C., con una inhumación individual que veréis algún resto. Bueno, el túmulo 14 tenía una gran estela clavada en el borde de la cista, una cista preciosa de 2 por 1 metro, rectangular, es la única, normalmente son aquí redondas, pero está rectangular, con un muerto. Curioso, esto que se ve aquí, que es una masa, no conseguimos sacar ni un hueso, era la cabeza, separada del cuerpo, que se ve, parece ser que estaba en posición fetal o parecida de medio lado. Aquí se ve muy bien, con todo el ajuar que salió con 2 urnas a los pies, una tal, y luego en un brazo todo este grupo de brazaletes, en el otro 3, y luego al lado de la mano estos anillos. Es el ajuar más rico de toda la necrópolis, no hay ninguna tumba que haya dado este ajuar. Alguno dirá, hombre, pues tampoco es para tanto. Pues bueno, pues en esta necrópolis es, vamos, el túmulo 14 es la estrella del... Con la urna más completa, con sus tapaderas. Hay que decir una cosa que es común, salvo en el túmulo 2,
el terreno aquí se come los huesos. De hecho, reconocíamos los esqueletos por las raíces, porque no quedaba ya, o sea, se habían comido las raíces, se habían ido comiendo el hueso y quedaba el cadáver que era raíces. Entonces teníamos que documentar raíces. Cuando intentaba sacar el hueso, pues no quedaba nada, o sea, se nos deshacía entre las manos. Y es una característica de este suelo, que es un suelo extremadamente ácido. Otra tumba de este sector interesantísima, el túmulo 24 y el 24 bis. Bueno, este no salió urna, pero en este relleno y en parte del relleno aquí salió todos los restos de la cremación, pero no del individuo, sino del ajuar. Con una cosa interesantísima, porque estos son 3 restos de un torques de torsión y cuando salimos, pues todo bronce. Pues no, el restaurador nos dijo, no es bronce, es plata. Y los anillos también son de plata. Es decir, por primera vez constatamos que en esta necrópolis, además de bronce, hierro no sale nada, porque aunque se llame bronce final y primera del hierro, la primera del hierro en esta zona supone una revitalización de la metalurgia del bronce. El hierro de verdad se empieza a utilizar con el ibérico antiguo, a partir del 500, pues cuando de verdad se generaliza el uso del hierro, y sobre todo en los ajuares, pero los ajuares funerarios del bronce final y primera del hierro son solo de bronce y plata, y en algunas necrópolis hasta sale algo de oro, en esta no hemos visto nada. Y esto es muy interesante, esta pieza, porque es hemos generado un tipo nuevo del que no se conocía nada, y curiosamente en el Tosal de los Regallos, que está aquí al lado, en Candasnos, salió en el poblado otro igual, que está en el Museo Arqueológico Nacional, unas excavaciones de Querre en los años 70, y no se le ocurre otra cosa que en lugar de dejarlo en Huesca, llevarlo al Museo Arqueológico Nacional, y ahí está todo el ajuar. Entre ellos una espada espectacular, es una espada tremenda, con una empuñadura en bronce, con excisiones, algo tremendo. Y luego lo veréis, un broche de cinturón, que cuando lo vimos dijimos, esto parece un Cristo crucificado. Bueno, es un tipo nuevo, no se conoce en la península. Sí que en el sur de Francia hemos encontrado un tipo parecido, que puede ser un prototipo del que copiaron, porque evidentemente, y como luego hablarán mis compañeras el próximo día, sí que hubo contactos. No hay invasiones, pero sí que hay contactos. Y probablemente hubo un comercio relativamente fluido, sobre todo cultural y de materiales. Otra tumba, la 25, y aquí, al lado de la 25, fue cuando empezamos a encontrar unas cosas, porque lo de las estelas lo conocíamos, sabíamos que había estelas, de hecho algunas se conservaban muy bien, pero cipos funerarios no habíamos visto. Los cipos son elementos que señalizan y a la vez perpetúan la imagen del difunto. Este salió pegadito al túmulo, que es esta especie de cilindro de piedra, de arenisca. Aquí la arenisca siempre la han tenido que traer porque no está en el terreno, es decir, la arenisca la usan para cosas que tienen que ver con señalización o para las tapas de las tumbas. ¿Por qué? Porque de alguna manera diferencian el resto. Con la urna funeraria que salió enterrada y esta que salió dispersa en fragmentos al lado. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos planteando que algunos de los túmulos se reutilizaban. Como ahora en las necrópolis, cuando pasa un año y les dejó de pagar la tumba, pues vacían el muerto y lo colocan. Pues aquí algo similar. Porque esta es mucho más antigua que esta. Por lo menos 100, 200 años más antigua, tipológicamente y por decoración. Pues rápido, ¿cómo voy de hora? Que no controlo. ¿Cuánto llevo? ¿Voy bien? Sí, pero que hemos empezado muy tarde. Bueno, sin hacer spoiler, pero sí que era necesario hablar del túmulo 2. El túmulo 2 es la segunda campaña de excavación que nos pegamos un mes y pico en esta tumba, solo en esta tumba. Está justo al pie del escarpé, en el punto dominante. Desde aquí dominas desde Mequinenza hasta Casi Fallón, se ve todo, el Valle del Ebro. Es un túmulo con una cista enorme,
circular, totalmente circular. Yo creo, y lo hemos constatado, que nunca se llegaban a cerrar porque por algún sitio tenían que acceder para poder entrar e ir colocando cadáveres. Entonces, una parte la dejaban abierta. También es verdad que está muy cerca del precipicio y puede haber erosión, porque evidentemente, como puede verse, el lado que da hacia el interior de la necrópolis está mucho más alto que el resto. Estaba rodeado de un túmulo y dentro pues salía este conjunto, unos 30 y tantos individuos, sobre todo adultos, pero también había algún joven y sobre todo algún niño, muy poquitos y muy mal conservados. O sea, el problema, y eso que aquí los huesos, ya veréis mañana, el próximo día, que hay detalles, estaban totalmente astillados. O sea, tuvimos que consolidar todos y cada uno de los restos óseos, salía. No hemos gastado en nuestra vida más acetona y más pegamento y medio. O sea, acabamos con el pegamento y medio de la acetona de Mequinenza y de Fraga. O sea, acabamos con todo. Íbamos al almacén, tríeme todo lo que tenga, porque era todo el día menudos flipes. Un compañero nuestro estuvo a punto de suicidarse de un colocón que cogimos de... Sí, porque coloca. Tú te mezclas en un vaso acetona y pegamento y medio y aspiras. Se colocaban en los años 80, los críos en los institutos se colocaban con eso. Pues nosotros nos colocábamos, pero por obligación. Bueno, y dentro además del túmulo, que parece que todo es un caos, no es tanto. Es decir, sí que hay agrupaciones. Curiosamente, muchos de los cráneos están boca abajo y agrupados. Por ejemplo, estos los tenemos, Vanessa y Marina, los tenemos con números y en el croquis, o sea que en un momento dado se puede intentar hacer algo más, ya veremos. Y también dio muy poquito jugar, muy poco. Este brazalete, que hay un paralelo idéntico en Minferri, idéntico del bronce medio, esto estamos hablando de un 1100, 1000 a.C. mínimo, probablemente incluso más antiguo, y creo que hay alguna datación que se va casi al 1200. Pero bueno, estamos en esas fechas. Bronce final 2, que es las tradiciones del bronce todavía, porque este tipo de brazaletes es típico del bronce medio. Entonces sale allí. Bien. Y ya no hablo más del túmulo 2, que ya hablaremos la semana que viene. Pero hay más tumbas de inhumación. Por ejemplo, la 3. En la 3 salió una cosa, veis que el tipo de tumbas es idéntico en todas. Un túmulo alrededor y una cista circular con una zona de paso y, en este caso, se conservaba los huesos machacados, pero bueno, pudimos sacar que estaba también depositado la cabeza en una especie de almohada y al lado los restos de otra inhumación anterior. Evidentemente, este muerto está más o menos completo, en la conexión anatómica, los restos, y aquí salía otro paquete de huesos, probablemente de una inhumación anterior. Estaríamos hablando de un túmulo de inhumación individual, pero reutilizado, con un ajuar mínimo. Sí, me parece que salió una concha de pecten o algo así, perforado. La planimetría y tal. Sigo. Otro, el 27, este sí que era de inhumación colectiva, pero este no lo habían picado. Cuando llegamos habían excavado el 80% de la cista y solo nos quedaba este trocito que veis. Y en este trocito salió, bueno, ahí se ve el corte con la sección, todos los túmulos de inhumación, que ya veis que son todos iguales, una cista enorme, en este caso 1,5 metros, un túmulo de unos 4 o 5 metros, grandes lajas delimitando, y el nivel de inhumación, y luego una capita de tierra con piedra, y luego unas losas grandes tapando, sellando todo. ¿Y qué salió? Pues posiblemente por los restos, algún inhumados en posición fetal, hay un cráneo, y luego otro cráneo, la mandíbula inferior y parte de los brazos. No pudimos sacar más y como único ajuar un fragmento de urna.
La datación también es antigua, este también lo tenemos datado. Y las secciones, ya veis que todas las secciones son prácticamente iguales. Esto es lo mismo que Riols. Las lajas son más gordas, pero es lo mismo. O sea, las tradiciones que se están viendo aquí son evidentemente anteriores. Son como mínimo 400, 500 años anteriores. ¿Por qué se han perdurado aquí? Pues posiblemente porque hay una población que pervive a lo largo de los siglos y lo único que van llegando es conexiones a través de culturales y económicas y claro, van trayendo modas, pero su manera de enterrar, dicen a mí que no me la toquen, es lo que más le cuesta a una sociedad, cambiar los modos funerarios, es lo más íntimo del ser humano y es lo que más cuesta. Las modas van y vienen y son rápidas, pero cambiar de inhumación a incineración es una cosa muy complicada. Y esta, que es una tumba interesantísima, porque probablemente era la tumba de inhumación más impresionante y mejor conservada, pero curiosamente en época ya muy tardía la vacían y la usan como ustrinium. El ustrinium es un crematorio, es donde queman los restos. ¿Y qué nos salió? Pues algún trocito de cerámica, como pudimos, y muchos dientes, que es, después de limpiar y cribar, es lo que se les cuela, pero huesos ni uno. Y ceniza, un cenicero, o sea, salía ceniza sin conocimiento, nos poníamos negros excavando salíamos de allí que, vamos, parecíamos mineros de Mequinenza. O sea, y ya veis, es idéntica, pero mucho mejor conservada que el túmulo 2. Y estamos hablando también de 2,5 metros, ¿eh? O sea, era una tumba idéntica a la 2. Está además en el punto dominante de la necrópolis, en el punto más alto y desde el que se domina toda la necrópolis. O sea, y aquí está claramente, no solo hay un tema ritual, hay un tema de tipo social, político y económico. Es decir, aquí estamos y probablemente sería otro mausoleo familiar, probablemente. Estamos hablando de una casta dirigente del poblado que tiene sus tumbas y en torno a las cuales dejan que incineren a la gente posteriormente. Porque cuando llega la incineración, salvo en este caso que se lo cargan, en el resto lo respetan. En este no, en este les vino muy bien, porque dijeron, ¿dónde podemos quemar la muerte? Bueno, hacíamos esto, ya la. Y no salió ni un hueso, ¿eh? Esta es la joya de la corona. Además salió el último día de la excavación de los Castellers cuando nos íbamos. O sea, siempre pasa igual. Es la navaja de Ockham o la ley de Murphy de los arqueólogos. Las piezas mejores salen en el último minuto de la última campaña de excavación en un yacimiento. Siempre. Es el retrato, por llamarlo de alguna manera, del difunto. Este no salió en el túmulo, salió al lado de un túmulo, en una zona entre 2 o 3 túmulos, entre el 25, 26 y 27. En su momento ya removido de su sitio. Pero hay otras que ahora veréis algunos ejemplos en otras necrópolis que salen en el mismo túmulo. Y al lado salió también este otro, que es una especie de cosa, y el del 25. Esto no sabemos cómo llamarlo. Cipo no es antropomorfo como este. La tradición de esto viene de Etruria. O sea, hay unas necrópolis etruscas del siglo IX, del siglo X a.C., que tienen lo mismo tipo de representación de la cara humana. Pero ya vienen desde el mundo cretense y esto se va a los inicios de la Edad del Bronce en toda la zona oriental del Mediterráneo. Porque es una cosa muy importante. Esta zona, estamos a 2 días andando de la costa, estamos en el Mediterráneo. Aquí las influencias del Mediterráneo llegan con muchísima facilidad. El Ebro, hasta pasado la época romana, los barcos eran navegables hasta Haro, hasta La Rioja. Es decir, aquí en Mequinenza con una barca podía subir cuando el Ebro no bajara a Fiero, claro. Cuando el Ebro bajaba a Fiero. Otros elementos de señalización, estelas. Este es el túmulo 18, fijaos, estela más hermosa, o la del 14, está tumbada. Esta está todavía in situ, porque hay algunas que se ponen al lado del túmulo, otras en el túmulo y otras formando parte del propio enterramiento y de la propia cista. O sea, no hay, o la del 56 que lo he puesto al comienzo, que también.
Esta es una tabla tipológica con la representación donde desde el 1300, túmulo 14, hasta túmulo 20 y tantos, donde sale la única urna ibérica, se fecharía en el 500, desde el 1300 al 500, tenemos nada más y nada menos que 800 años enterrando a la gente en el mismo sitio. Eso son muchas generaciones, pues 3 generaciones por cada 100 años, calcular, hacer el cálculo. Y se va viendo muy bien la evolución tipológica. Las más antiguas siempre tienen el fondo plano. Poco a poco se va haciendo, se van umbilicando, se van abombando, y conforme van avanzando, evidentemente las formas se van redondeando, desaparece la decoración característica de los campos, la decoración acanalada, pasan a ser vasijas lisas, y ya este sería el final, la edad del hierro tardía, ya con copas y vasijas, que esto ya te las puedes encontrar, como ahora veréis, en el Valle Medio Alto del Ebro. Bueno, para que os hagáis una idea de esto, os hablarán, yo creo que bastante más, Marina, y sobre todo Marina el próximo día. Estas son las dataciones, no he puesto todas, pero sí que he puesto prácticamente todas. Lo interesante es que por primera vez en tumbas tumulares sí teníamos datación de huesos, que normalmente, claro, la incineración no te deja datar. Y esto indica que entre el 1300 y el 600-700 están aquí enterrando gente. El carbono 14, por el que no lo sepa, todos los seres vivos, desde el momento que nacemos, empezamos a acumular carbono 14 que está en la atmósfera. Y cuando morimos, cada 5.500 y pico, cada 1.000, 5.000, perdemos la mitad. De todas maneras, hay un procedimiento para calcular cuántas mitades hemos ido perdiendo y con eso sacar una fecha aproximada. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo del estado de conservación y de las alteraciones, pues puede haber muchas variabilidades. La variabilidad es esto que está aquí. No, ¿dónde lo veo? Aquí. Si es un más 30, precioso. La fecha niquelada. Algunas, como la del túmulo 14, se va a un más 140 y ya da más problemas, porque la amplitud luego de la datación da mucho más margen. Pero bueno, esto nos sirve a los arqueólogos para no solo tener las dataciones por la tipología, por la comparación tipológica de los ajuares, sino también con esas dataciones. Y la otra sorpresa, esto ya terminando ya y bien terminado, llama un día José Carbonell, oye, que creo que hay otra necrópolis al lado. Venimos y justo al lado, esta pequeña plataforma, este es el comienzo de la ladera que sube a Castellets 1, pues estas tumbas, y algunas claramente con cistas, probablemente de inhumación también. Este está sin excavar. Bueno, sin excavar, esto es de clandestino, y esto también. O sea, aquí alguien del pueblo o de fuera, no queremos acusar a nadie porque no lo sabemos, alguien había picado. Y salían cosas, porque en esta concretamente se veía en la huella de la tierra el fondo de la vasija. O sea, que en algunas encontró algo. Pero bueno, os lo digo para que con ese plan director, si no lo habéis incluido, esto habría que incluirlo también. Está pegado, es que es el mismo conjunto, no está a medio kilómetro, está al lado. Pero claro, este conjunto no es solo allí, es que hay más necrópolis en el término municipal. En el barranco de la Teulería o Picarda, que se llama de las dos maneras, pues también algún aficionado había excavado y tenemos recuperadas, esta concretamente, esta la dibujamos aquí, pero esta la tenía publicada José Luis Maya, que ya falleció, catedrático de la Universidad de Lérida hace muchos años, que prospectaba por todo el Valle del Ebro y bueno, si encontraba algo, bueno, y la pudimos relocalizar. También es posiblemente como los Castellers, con cistas, igual, es toda esta zona. Y hacia aquí, hacia el polígono de Riols, es donde se desarrolla el poblado, es un pueblo de la Edad del Bronce, también, coetáneo con los Castellers. Es decir, que el poblamiento, o esta ya es muy moderna, la datación también, pero destruida. Esto salió también José Carbonell, y no sé si Jorge, si tú también, Pablo, tú nos lo dijiste, Paco.
nos avisó, dice, oye, que creo que han labrado una zona nueva y hay material. Bueno, pues ahí esta urna y había una necrópolis, y al lado está el pobladito. Fuiste tú, Paco, que nos avisaste. Bueno, pues otro sitio. Esta es mucho más moderna, ¿eh? Aquí estamos hablando ya del siglo VI a.C., pero todavía dentro de la Edad del Hierro. Y aún hay alguna más, hay una zona, se llama Sisó, donde estuvimos, que ahora eso está todo machacado con toda una zona agrícola y que han hecho cosas de industria. Está río abajo, pasado la zona de Ubera a mano derecha. Es una extensión muy grande, donde allí en su día detectamos posibles agrupaciones de piedras, pero allí no hemos excavado nunca y no nos atrevemos a confirmar si es necrópolis o no, seguro, pero es posible. Una cosa muy interesante es la metalurgia aquí. Aquí se cazaba mucho, en la prehistoria y en la protohistoria, y la prueba es que hay una colección de puntas de flecha. Lógicamente era un elemento preciado, si podían la recuperaban, pero claro, si se les escapaba el bicho y se moría por ahí, pues luego la pieza se quedaba por ahí. Y muchos cazadores nos han ido pasando, oye, que me he encontrado esto, oye, que me he encontrado esto. El grupo de Coses del Poble tenía varias, todas las hemos ido trabajando. Hemos incluido aquí el molde de fundición, es decir, que aquí se fundía metal, el broche de los Castellers, y este broche que sale en una publicación de Raimon Graels y de Alberto Lorrio, que lo citan de Mequinenza, de una colección particular. O sea, alguien lo encontró y lo tiene en una colección particular en Lérida, pero la procedencia es de aquí, de Mequinenza. No sabemos el sitio exacto, podría ser de los Castellers, pero está muy bien conservado, porque está el dibujo y la foto y se ve. Broche de cinturón, mucho más evolucionado. Esto se va al 800 a.C. y esto se va al 600. Y estas no, estas son mucho más antiguas. Estas son tipo del sur de Francia, son muy típicas del sur de Francia, aparecen mucho, y en toda esta zona de Cataluña y del Valle del Ebro hasta Zaila. De ahí para arriba no suelen salir. Por eso ya... Y esto, para que se hagan una idea, ya estoy terminando, para que se hagan una idea del contexto en el que está Castellers II. Castellers está aquí, a que vean, este es el grupo 1 que definimos en su día de necrópolis, todas de incineración y todas tumulares, y aquí están todas las necrópolis de la zona del Cinca Segre y las del Bajo Aragón. Y esto ya serían las necrópolis celtibéricas, en las que hay que hablar del siglo VII-VI a.C., ya mucho más tardías, pero que conservan muchas concomitancias. De hecho, hay una que es Herrería, en la única que Cerdeño ha constatado tumbas de inhumación, pero no ha salido ninguna, salen restos de muertos, y también las fecha 1100, 1000 a.C. Es el único paralelo que podría ser similar a Castellers, que está relativamente lejos. Estamos hablando de Castellers de Herrería, son más de 200 kilómetros. Bueno, una cosa, perdón. Espera, que no me vuelve ahora. Y un poquito las características generales de lo que son los campos de urnas en esta zona del Valle del Ebro. Con una cronología que va entre 1300 y 500 a.C., con unas influencias exteriores, sobre todo del Mediterráneo, pero también del sur de Francia. Dense cuenta que aquí hay una necrópolis y de hallazgos de metales que tienen que ver con todo este trasiego, no solo por estos pasos, sino también por los pasos centrales, y las aportaciones del Mediterráneo, sobre todo del mundo etrusco. Y luego, posteriormente, el focense, pero ya con la fundación de Ampurias, que es cuando ya más tardío. Evidentemente, todas estas necrópolis adoptan el ritual de la incineración y los urbanismos de calle central. Y la metalurgia del hierro, pero ya, no, como os he dicho, en una fase tardía, y la nueva tipología cerámica, esos vasos bioticónicos decorados con acanaladuras, que es típico de los campos de urnas de toda esta zona. Lo
que se denominó en su día los campos de urnas del noreste peninsular, que tienen unas características propias diferentes del resto de la península. Y el comercio con el Mediterráneo y las nuevas estrategias económicas de explotación del territorio, que evidentemente cambian con el modelo de producción doméstico de la Edad del Bronce. Aquí ya empieza a haber otro tipo de... Un solo vistazo para que se hagan una idea de que evidentemente estamos hablando del mismo mundo. Esto es Castellers 1, Castellers 2, estos son las del Segre y Cataluña, estas las del Cinca, Torrefilella, y estas son lo último que acabamos de publicar del río Huecha, que es la parte occidental de Valle Medio del Ebro, ya colindando con Navarra, pero que si se ven las vasijas, una por una, se ven que hay características idénticas, son la misma tipología. O sea que en un momento dado, conforme van evolucionando, las concomitancias con diferentes necrópolis son las mismas, es el mismo tipo de cultura material. Lo mismo que pasa con las estelas y los cipos. Estelas, por ejemplo, en la Colomina, túmulos, allí la piedra, siempre usan la piedra que está más cerca. Donde hay cantos usan cantos, donde hay piedra caliza, donde hay arenisca, arenisca. Aquí lo mismo, los túmulos son de cantos, pero las estelas son de arenisca. En Col del Morro de Gandesa, estos son unos grandes cipotillos, parecen setas, y que estaban, o bien posiblemente ellos plantean los arqueólogos que estaban en la parte alta del túmulo, luego han caído y ya está. La Codera, que ahí es muy interesante porque hay calles, está la necrópolis dispuesta en calles, y las estelas están delimitando cada espacio funerario de cada túmulo. O lo que excavamos en Arroyo Vizcarra, en el embalse de Yesa, esto está en la otra punta, pero fijaos, túmulos de 8 o 10 metros de diámetro y estelas, tanto dentro como fuera. Esto ya no estamos hablando de túmulos, estamos hablando de Kronlevs y de fechas tardías, siglo VI, siglo V a.C. Roques de San Formache, con el primer retrato, que podemos decir, o Valfogona de Balaguer, que es un cipo antropomorfo también, es decir, que estamos viendo que los elementos son muy similares. Y con esto estoy ya terminando. ¿Para qué? Mira, Castellets, el dodecandasnos, Sal de los Regallos, los mismos. Y aquí están todos los prototipos, los broches de cinturón más antiguos del Valle del Ebro. Y este es posiblemente el prototipo del que imitan estos. El parecido es enorme. La necrópolis de Negabous, que está justo en el sureste francés. Y estos ya son ejemplos de Hallstatt y del centro de Europa, que son más antiguos. Y aquí están los hallazgos de broches de cinturón, que es un elemento muy importante dentro del ajuar funerario y sobre todo del ajuar metálico, porque estamos hablando de lo que se ponían como adorno, utilitario y de adorno. Y ya termino. Se trata de un conjunto arqueológico único en la protohistoria del noreste peninsular, y yo incluso me atrevería a decir de toda la península ibérica, porque no encontramos otro sitio igual, porque representa además la evolución de un poblamiento durante más de 800 años sin moverse del lugar, habitando en el mismo sitio y, como podéis ver, procurando que no haya demasiadas variaciones en su manera de enterrar. Sí que en un momento dado ya dan el paso de la inhumación a la incineración, pero la tipología constructiva sigue siendo muy similar. Y luego que estamos hablando de un unicum en la península ibérica, la presencia en la misma necrópolis de inhumación e incineración, incluso coexistiendo en el tiempo y en el lugar. Evidentemente, a pesar de que sigue siendo la cultura material similar o idéntica al resto de los campos de urnas. Además de una tipología que es básica del grupo que le llaman ilerdense, que es el complejo Alcanadre-Cinca-Segre. Toda la necrópolis y los materiales son muy similares. Y una cosa muy importante y que recalcaremos posiblemente en la siguiente conferencia es el carácter
megalítico y de tradición megalítica que se ve reflejado en todas las tumbas de los Castellers II. O sea, y es una tradición que hunde sus raíces en el Neolítico Medio. Y por supuesto, la investigación que se ha desarrollado estos años con más de 30 publicaciones y últimamente con lo que está saliendo, lo que queda por salir, que nos han dicho que sale en enero, con lo cual ya sabéis que todo lo que publicamos es nuestro compromiso social, lo colgamos en páginas accesibles y gratuitas para todo el mundo, porque pensamos que es nuestra obligación. Y esto lo que ha presentado, que es la repercusión científica, incluso social, que ha generado esta investigación, no solo se ha traducido en el interés y en la repercusión internacional, sino es que incluso el Ayuntamiento en su día apostó por tener un museo al aire libre donde explicar la prehistoria y protohistoria de la población. Mi mujer ya me está... Y con esto, aquí se ve pues el malogrado Antonio Blas, Miguel Ibarz y algunos miembros del equipo, y alguno que no conozco porque está de culo, pero los que conozco, pues eso, y alguna compañera enseñando su hermoso trasero. Y yo, que también estoy mucho más delgado y más joven. Pues haceos una idea, esto es del año 83, o sea, fijaos, se ha recorrido el mundo. Y por supuesto, muchísimas gracias por vuestra atención y nos tenéis para lo que queráis. Y gracias. Una hora y cuarto. Faltaría más, para eso hemos venido. Ahí está la madre del cordero. Yo creo que en un momento dado lo que hay es un elemento de cohesión social, de demostrar quién, tiene el control económico y social en una población. O sea, yo creo que hay una diferencia, en un momento dado sí que hay una diferenciación social. Ya no si entre ricos o pobres, o más bien entre gente que domina y gente que está un poco a cargo de. Y no solo son los que se inhumaban, y además en mausoleos familiares, porque es una característica que solo hemos podido constatar, yo creo que en toda Europa, Vanessa, si no me equivoco, no hay ningún ejemplo de esta cronología en toda Europa conocido. O sea, estamos hablando de un unicum a nivel europeo. Es decir, que decidan meterse a 30 y tantas personas con parentescos familiares hasta el 5º o el 6º grado, ya no me acuerdo. Quiere decir que hay alguien que puede permitirse no solo ese lujo, sino además el decir el resto de la sociedad lo quiera y lo respete, porque no son tumbas saqueadas. Solo hay una, le he dicho, la 30, que no está saqueada. Deciden, probablemente porque han muerto todos los que estaban ahí hace mucho tiempo, y dicen, pues bueno, lo vamos a utilizar porque nos viene muy bien. Que es muy típico en todos los cementerios a lo largo de toda la historia, reutilizar las tumbas, porque los espacios son limitados. Espacio de una necrópolis, porque además cuando se hacía una necrópolis ya más o menos se delimitaba el espacio donde se iba a enterrar. Y claro, llega un momento que se llena y dicen, pues ¿qué hacemos? Pues a reutilizar tumbas. No. A ver, para conseguir una incineración total tienen que superar más de 800 grados. Más de 800 grados. Y entonces es lo que hablamos, lo que ahora me parece que son 1000, 1100 grados cuando te incineran en los cementerios. Y eso te reduce a polvo, ceniza a polvo. Pero para conseguir esas temperaturas al aire libre es prácticamente imposible. O sea, normalmente en las incineraciones se alcanzarían, que eran piras funerarias, pues 600 o 700 grados. ¿Qué hace? Eso sí que deforma el bronce, por eso salen las piezas deformadas. Incluso lo puede fundir en parte. Pero siempre quedan, por ejemplo, los dientes, que son muy duros,
partes del cráneo, cabezas de huesos, siempre quedan elementos que aguantan, no hasta su destrucción total, sí muy destruidos, pero se pueden identificar. De hecho, hay estudios antropológicos de las incineraciones. Pueden decir si es de un adulto o de un niño. El problema es que la cremación, una de las cosas que se carga es todos los restos biológicos y que puedan contener el hueso, sobre todo el ADN. Entonces, claro, ya no se pueden hacer otros análisis, pero sí que se pueden analizar. Donde quedan, por ejemplo, en el caso del túmulo 1, donde ahí se identificaban los restos de un niño. Era un niño el que estaba enterrado. Evidente, yo siempre digo el niño del jefe de la tribu, porque es un túmulo enorme, con una construcción muy depurada para meter solo un crío. No es un niño normal, sobre todo porque la consideración de persona que puede meterse en una necrópolis es a partir de cierta edad. Los críos de menos de 5 años se enterraban en las casas, no se llevaban a la necrópolis. Y en muchas poblaciones, en el País Vasco, en la fachada de las casas se enterraban a los críos, hasta hace 50 o 60 años. En la codera salía. ¿Ves? La codera. Sí, no, es muy normal. En los yacimientos protohistóricos, los niños no salen en las necrópolis, salen debajo de las casas o en la fachada de las casas. Llega el tema hasta época ibérica, incluso en época romana. Por eso os digo que las tradiciones funerarias perviven a lo largo de siglos. Es lo más costoso de cambiar en una sociedad. Dime. ¿Qué porcentaje, tenéis calculado el porcentaje de cerámicas que hay en el poblado de cerámica torno? ¿Qué porcentaje de torno? Es que, a ver, tenemos un problema. En el poblado, en el poblado no hemos hecho un trabajo arqueológico, digamos, de excavación. Salía poco. O sea, salía, pues estoy hablándote a lo mejor un 20 o un 30% respecto al resto que es cerámica a mano. El torno menos que a mano, aproximadamente, ¿eh? Y estoy hablando de memoria. Sí que es evidente que, porque no hemos encontrado... Pero escucha, Nacho, como has dicho que lo que se excavó fue la parte superior, entonces tendría que salir más torno que a mano, ¿no? Es que sale muy poco, es que probablemente... Por eso digo que... ¿Sabes por qué? Porque no es un yacimiento destruido. Lo poco que se ha excavado es abandonado, por eso sale muy poco material. En los yacimientos abandonados se llevan todo y quedan 4 cachos de lo que sea. 4 cachos de metal, 4 cachos de cerámica y lo que no se llevan, que son los molinos de mano, no se lo van a llevar, eso les cuesta menos hacer uno nuevo que llevárselo, que pesan 15 o 20 kilos. Por eso es que en los Castellers, lo poco que se ha conocido del poblado, es que prácticamente no tiene material. Todo el material que tenemos de la del bronce está en la parte de abajo, en un basurero que estaba al pie del camino, que había como 2 o 3 metros y se veía la cerámica mogollón. Entonces, queda esa parte de investigación de decir, investigar el poblado. Pero nosotros ya no sé si lo haremos, ¿eh? Mi mujer ya dice que está muy mayor. Cuando se jubile, ¿nos vendremos? Sí, bueno, cuando os jubiléis igual organizamos un crowdfunding de jubilados. Bueno, sí, hay una asociación, había una asociación que excavaba Richard Harrison con ella, la Air Watch, que es norteamericana, que pagaban los jubilados de pasta por ir a excavar con Richard Harrison. Monzín se excavó así. Las subvenciones las recibía de esa asociación de jubilados norteamericanos. Veías unos abuelicos de 85 años con pantalones cortos. Tengo diapositivas con Gloria Moreno, pobrecita, también falleció. Y el Richard Harrison y todo el equipo inglés de Bristol excavando con los americanos. Es decir, que no es ningún disparate lo de juntarnos en los jubilados y hacer una excavación. No, sería... Ya pondría algo de dinero el ayuntamiento. Al menos alojamiento y manutención como mínimo. No es que queramos que Nacho deje de hablar, porque la verdad que ha sido una conferencia extraordinaria, nos ha puesto... No, es que... Pero sí que, como parece que el tiempo nos va a respetar, aprovechando que está Vanessa, que está Marina, haríamos a las 3, saldríamos de aquí de la puerta de la puerta del Espai Jove. Haríamos la salida a Castellers para que todo lo que hemos estado hablando, bueno, todo no, una parte de lo que porque hay mucho que, la verdad, que está como está, que está, bueno, pues hay mucha vegetación ahora, pero bueno, iríamos con coches hasta una zona que está muy bien acondicionada y ahora hay una serie de senderos
que se han hecho con un plan de restauración ambiental de la zona, restauración ambiental y restauración minera del Pilar, de la mina Virgen del Pilar y del Grupo Europa. Se ha aprovechado y se ha hecho también una actuación ya no solo ambiental, sino que también en este aspecto que le irá muy bien para Castellet y para su futuro, con una serie de senderos que permiten que todo sea mucho más accesible. Entonces, bueno, a las 3 nos vemos aquí en la puerta del Espai Jove y con vehículos ya nos agruparemos y nos vamos para allí. Y bueno, ¿vale? Volver a dar las gracias por la paciencia que habéis tenido conmigo, soportar el peñazo arqueológico y bueno, ya sabéis, aquí nos tenéis. Nos vemos esta tarde y la semana que viene. De acuerdo. La semana que viene seguimos igual, mismo horario, mismo sitio, con Marina Bretos y con Ignacio, que nos hablarán del artículo este que ha tenido tanta repercusión con el tema del ADN, el túmulo 12, me he quedado con la copla, el túmulo 12. ¿Cuál es? El túmulo 2. El túmulo 2. El túmulo 2. Túmulo 2. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, pues